Bienvenidos a todas y todas. Estamos en el marco del inicio de actividades de 2019 de la Red Teológica de Estudiantes. Es una red teológica que nace en el año 2017 a partir de centros de estudiantes de distintos seminarios teológicos con el objetivo de propiciar e incentivar el diálogo teológico entre estudiantes. Y en esta oportunidad vamos a hacer un café teológico y tenemos de invitado a Nicolás Panoto, licenciado en Teología, magíster en Antropología Social y Política y hace poco doctorado en Ciencias Sociales. Felicitaciones por el doctorado. Muchas gracias. Y vamos a conversar acerca de su segunda producción teológica, el libro Descolonizar el Saber Teológico Latinoamericano. Un libro desafiante, un libro que tiene una visión crítica respecto de la teología y me gustaría preguntarte, Nicolás, ¿cómo surge esta segunda producción teológica? Bien, bueno. Ante todo, gracias por la invitación, por este espacio de diálogo. A ver, el libro tiene como varios orígenes, ¿no? Varios caminos. El primero es como la segunda parte de una producción mía anterior, Religión, Política y Poscolonialidad en América Latina. Es un primer libro más de ensayo sobre la teoría poscolonial y la vinculación de la teoría poscolonial con la teología, que bueno, tanto una como otra son teorías que están como recién ubicándose, al menos en el ámbito teológico. En el ámbito académico de las ciencias sociales o las humanidades más, ya hace por lo menos 15 años. Así que es como en ese primer libro es más una cuestión de ensayo, aplicación en términos teológicos y también una propuesta de relectura a partir de las teologías latinoamericanas. Y después una aplicación, digamos, en distintos ámbitos de la teología, lo que yo proponía como una teología postcolonial o una lectura postcolonial de lo religioso en América Latina, ¿no? Entonces ahí más evocado el tema de medio ambiente, lectura bíblica, temas estrictamente de política, etc. Entonces como que este libro es como una aplicación al ámbito educativo de una de las vertientes de lo que es la teoría decolonial, que es justamente el tema de las reflexiones que hay en torno a la colonización del saber y muchas de las reflexiones contemporáneas en torno a la pluralización de las epistemologías y a la cuestión de la construcción de conocimiento como un compromiso político, ¿no? Y de transformación de la realidad. Entonces viene de ahí, por un lado, digamos, es en ese sentido más de mis avatares personales con respecto a la teoría postcolonial y decolonial, pero el libro en sí es un trabajo que más o menos tiene como 3 años de producción, de 3 a 4 años, en charlas, conferencias y ponencias que tuve en distintos contextos con respecto a la educación teológica. Por eso, digamos, es como que un libro, todo lo que es el libro es la plasmación de un espacio de diálogo que he tenido en distintos contextos, ¿no? Por eso me parece que hay una riqueza en ese sentido. No es un libro que yo me senté a escribirlo de una. O sea, en realidad son charlas, bosquejos y demás que fui compartiendo en distintos contextos y que terminaron en algunos casos muy modificados hasta llegar a lo que llegó a partir de los insumos, ¿no? Que tuvo. Y estamos hablando de algunos temas, los traté, no sé, en un congreso en Alemania sobre educación teológica, precisamente en una conferencia entre teólogos europeos que se espantaron de lo que planteé y teólogos y teólogas latinoamericanos y del tercer mundo que se sintieron identificados, ¿no? Entonces un poco el producto de lo que hay es de este debate que fue interesante en términos de colonización, ver cómo los teólogos y teólogas alemanes, cuando presenté, por ejemplo, que estamos hablando del tercer capítulo, creo, que hablo de la propuesta de descolonizar el saber teológico, espantados preguntándome, ¿y esto cómo hacemos teología a partir de esta propuesta? Directamente este profesor me preguntó, ¿cómo enseñamos teología sistemática a partir de esto? O sea, no se puede, ¿no? Entonces ahí eso me reafirmó a decir, bueno, necesitamos cambiar muchas cosas en términos de replanteos y demás. Y después espacios obviamente de conversación con seminarios, con institutos bíblicos y demás. Entonces, de alguna manera, en esta segunda vertiente viene de ese lado. Y en tercer y último lugar,
El libro responde a un... Bueno, yo estoy trabajando en temas de educación teológica hace por lo menos 12 o 13 años, pero por tres años me tocó trabajar en una consultora que se llamaba Servicios Pedagógicos y Teológicos, donde acompañamos a seminarios e instituciones teológicas en sus procesos de revisión curricular, en términos de proyecto del PEI, por ejemplo, el proyecto educativo institucional. Y entonces eso me ayudó a tener un panorama bastante amplio de instituciones teológicas que acompañamos en todo el continente en procesos de redefinición institucional, entonces ver cuáles fueron las instituciones que lograron salir de procesos de crisis, porque bueno, eso, aunque lo voy a tratar más adelante, está esta constante de una crisis profunda en las instituciones de formación teológica. Entonces a nosotros nos tocó trabajar mucho con eso y bueno, eso me dio digamos, algunas sensibilidades y demás y experiencias concretas acompañando varias instituciones teológicas en América Latina, no en conferencias académicas, sino en trabajos concretos con los profesores y docentes, con los directivos, en bueno, cómo repensar la currícula, cómo repensar la institución en una instancia de crisis. Entonces, eso me ayudó muchísimo a llegar a ciertas conclusiones que comparto en el libro de cuál es al menos mi visión de digamos, de la crisis de la institución teológica. Y en esto, y con esto termino, el libro no parte de, bueno, el deseo de hablar de la descolonización a partir de la teología, sino al revés. En realidad parte de una experiencia concreta con instituciones teológicas que me llevó a decir, bueno, el camino de la descolonización y la propuesta de la teoría post y decolonial, no como teoría académica, sino como propuesta y filosofía para ver la realidad, puede ser un camino que nos lleve a atender esa situación de crisis. Perfecto. El libro plantea un desafío y deja muchas incógnitas. Y quisiera abrir un poco el diálogo a partir de la pregunta ¿cómo es posible entonces hacer teología desde la descolonización? Bueno, yo parto de una premisa en el libro y es la siguiente, volviendo a lo que estaba diciendo recién. Hay una crisis generalizada de la educación teológica, ¿no? Que se plasma y se materializa en cuestiones concretas. Falta de alumnos y estudiantes, iglesias locales o denominaciones que no están interesadas en la educación teológica o en la teología porque les parece algo abstracto, algo lejano, algo que no sirve para el trabajo de las iglesias, etc. Grandes problemas económicos, grandes problemas institucionales a nivel estructural, poca producción, hay muy poca producción teológica, ¿no? Es como que se están muriendo los grandes referentes y nos estamos quedando supuestamente, ¿no? Sin teología. Entonces, cuando se hace un análisis, todos dicen, bueno, en realidad el problema es porque no hay plata, el problema es porque hay pocas estrategias de captar estudiantes y demás. Que todo eso es verdad, pero lo que yo planteo en el libro es que eso en realidad es una consecuencia de un problema mucho más fundamental, y yo lo llamo que es el tema de la pertinencia de la educación teológica y del quehacer teológico. Es decir, tanto las iglesias como la sociedad en general dice ¿para qué sirve la teología? A quienes somos teólogos y teólogas estamos estudiando teología y nos quedan mirando como cómo se come eso, ¿no? Y eso a todos los que estudiamos teología o somos teólogos y teólogas nos ha pasado en algún momento. Y justamente está esa cuestión, es cuál es la pertinencia del quehacer teológico para su aporte a las iglesias, para su aporte a la formación de creyentes y para su aporte a la sociedad en general, ¿no? Entonces esa fue la inquietud que a mí me llevó a plantear el tema de la descolonización. Y cuando hablo de la descolonización precisamente, hablar de un quehacer teológico y de una educación teológica desde la descolonización refiere varios elementos. En primer lugar, justamente una crítica y una deconstrucción a las propias imágenes que tenemos sobre Dios y las formas que tenemos con respecto al quehacer teológico, ¿no? Entonces acá hay varios imaginarios a deconstruir. O sea, en primer lugar, las imágenes occidentales que tenemos sobre Dios, las imágenes occidentales que tenemos con respecto a lo eclesial y también al quehacer teológico, ¿no? Esta cuestión de no es gratuito de que haya iglesias y que haya personas que digan no, la teología tiene que ver con libros, con la razón, con los pensadores, etcétera, etcétera. Ahí hay un imaginario colonial muy instalado por culpa de muchos factores, ¿no? Por culpa del propio quehacer teológico, de las propias instituciones teológicas, pero también de los prejuicios coloniales que hay en las iglesias también y en los creyentes en general con respecto a qué significa pensar y reflexionar la teología.
¿no? Entonces, en primer lugar, una deconstrucción de la propia quehacer teológico y de las imágenes coloniales que tenemos, y que ahí, como dije, hay ciertas cuestiones, ¿no? El tema del racionalismo, el tema de los académicos allá arriba y parece que, las prácticas y las adaptaciones están abajo, ¿no? Entonces, por un lado implica eso, y por otro lado está con la cuestión específicamente epistémica. Es decir, hablar de formación teológica a partir de la descolonización o de la propuesta decolonial está en plantear, en primer lugar, que la construcción del conocimiento tiene que ver con la práctica cotidiana de las personas y de las comunidades eclesiales y de nuestra vida en la sociedad en general, ¿no? O sea, hay un daño que ha hecho el pensamiento colonial, que es, por ejemplo, la distinción entre teoría y práctica, ¿no? La teoría tiene que ver con lo abstracto, con la construcción teórica y demás, y la práctica es la adaptación de, la aplicación de, ¿no? Entonces eso ha influenciado en la teología, hasta la teología sistemática y la teología práctica, ¿no? Como que son dos universos que están separados, ¿no? La teología práctica es la que aplica las cuestiones que tienen que ver con la teología fundamental o la teología sistemática. Y eso es un resabio colonial, ¿no? O sea, cuando la teología de liberación, por ejemplo, habla de la praxis, inclusive implica dar una vuelta más de rosca todavía eso, porque la teología de la liberación todavía dice que la teología es una consecuencia, es un acto segundo de la práctica. Y ahí todavía la teología de la liberación sigue siendo un poco colonial, porque en realidad es en la práctica, es en la praxis concreta, a partir de los sentidos del cuerpo, las cuestiones afectivas, las cuestiones de nuestros diálogos cotidianos, que eso después decae y se puede proyectar desde una perspectiva específicamente académica, pero eso es uno de los elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia, del compromiso de los y las creyentes en su vida social, en organizaciones sociales, en espacios universitarios y demás, como instancias de construcción teológica a partir de la reflexión de la fe? Entonces, descolonizar el quehacer teológico y la educación teológica tiene que ver con descubrir otros lugares a partir de los cuales se construye teología, otros discursos. Y esto acá, hablando de epistemología, entra la cuestión más bien pedagógica. Descolonizar el quehacer teológico y la educación teológica implica no ver las dinámicas o la cuestión pedagógica como una cuestión de, bueno, ¿cómo hago maneras más entretenidas en el aula para que los estudiantes no se aburran, ¿no? Y usar la pedagogía o la didáctica como algo para entretener a los estudiantes. No, ahí hay un gran error, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que la teología es algo que se vuelca y se adapta con dinámicas. No, es en el aula misma o en la iglesia misma o en espacios de diálogo es donde se construye colectivamente el quehacer teológico a partir del diálogo, a partir del intercambio, ¿no? Como Matías Preisbeck, quien hace el prólogo del libro, una vez una de las tantas frases que me quedó grabada, que dijo: a veces en nuestros espacios de formación teológica los cuerpos de nuestros estudiantes están ausentes, ¿no? A veces pensamos que son conciencias caminantes, o inclusive no nos dejamos interpelar por la realidad de las interpelaciones que tienen que ver con el diálogo, y de una construcción colectiva de lo teológico, que en tercer lugar, o vinculado a lo epistémico, y con esto termino, justamente otras formas de construir el discurso teológico, ¿no? Y acá, en el libro lo reitero varias veces, ¿cómo podemos hablar de la construcción teológica a partir de nuevas metodologías, de nuevas didácticas, del arte, de la estética, de la música, de tantas formas que tienen que ver con la construcción de sentidos sociales, con la construcción de sentidos religiosos y de fe? O sea, eso tiene que ver con la decolonización, decir, no nos quedemos con esta cuestión de que la teología tiene que ver con lo teórico tiene que ver con lo racional, y que lo racional tiene que ver está cooptado por un número de especialistas. No, eso es una visión colonial que nos ha dejado el pensamiento colonial y nuestra coyuntura colonial, y precisamente desde el norte son los que piensan, los del sur son los que aplicamos, la evangelización tiene que ver con la práctica, la teología tiene que ver con el pensamiento. Todas esas dicotomías son coloniales, tenemos que deconstruir esos imaginarios, con lo cual eso va a traer consecuencias concretas en nuestras instituciones teológicas, y ahí está la pertinencia, y ahí me parece, o es la propuesta de que haya una pertinencia en el quehacer teológico, que haya otras mediaciones pedagógicas, pero no para entretener estudiantes, sino para hablar de teología como una construcción colectiva, donde por supuesto va a haber mediaciones académicas, y yo en ese sentido
inclusive como docente, yo soy exigente en términos de lectura, en términos de reflexión teológica, y te reís porque lo has vivido. Digamos, ahí también, y me parece que hay una dimensión y una práctica académica que está, pero la elaboración teológica no pasa por ahí. Ese es un mundo más, un espacio más, una herramienta más, pero la producción teológica, la construcción del quehacer teológico pasa por una dimensión mucho más amplia que tiene que ver con eso, con, bueno, desde dónde se construye el sentido, y en nuestra sociedad, en nuestras iglesias como creyentes, cuántas mediaciones hay, cuántas podemos identificar y cómo hacemos dialogar todas esas mediaciones con el quehacer teológico, ¿no? Súper, gracias. Nicolás, buenas noches. Mi nombre es Gabriel, bueno, ya nos habíamos presentado. Yo soy del Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea de Dios. Y bueno, gracias primeramente por estar acá con nosotros. Nunca se tiene, o sea, no siempre se tiene la oportunidad de poder preguntarle directamente al autor del libro, así que se agradece mucho la oportunidad. Mi duda va referente a que tú planteas en varias partes de tu libro sobre las posibilidades de descolonizar este saber teológico en uno de esos procesos, la deconstrucción, que de hecho ahora mismo lo mencionaste, pero mi pregunta va por cómo sortear o traspasar el hecho de que la misma deconstrucción sea un ejercicio de poder, porque la deconstrucción en sí mismo ya es ejercitar el poder, y no caer en este error del colonialismo racionalista europeo de que, bueno, nosotros tenemos la verdad y tienen que deconstruirse porque así es la construcción verdadera, un poco como lo que pasó con Hegel, ¿no es cierto? Hasta aquí llega la historia porque la posta la tengo yo. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo sortear eso de no caer de nuevo en este racionalismo de que nosotros tenemos la verdad y tienen que deconstruirse ustedes porque nosotros se lo decimos? Claro, claro. Es excelente pregunta esa, porque precisamente es una crítica que se le hace tanto a la cuestión de la deconstrucción como también a la teoría decolonial, ¿no? Porque justamente a veces en las teorías críticas, que esto pasa con la teoría decolonial, postcolonial, con el deconstruccionismo derridiano, con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, o sea, todas teorías críticas que después se las termina interpretando, bueno, pero a ver, no caigan en la misma de al final proponer un modelo, de que al final hablamos de deconstrucción o de crítica más, pero se hace desde un lugar. Así que, mira, en esto yo creo que hay justamente lo fundamental está en cómo se construye la epistemología, o sea, el ejercicio de construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí es fundamental, como por ejemplo, lo que estaba hablando recién de las mediaciones pedagógicas, ¿no? Mi experiencia como docente, y acá me estoy exponiendo porque tengo varios estudiantes acá que me conocen y capaz que no, espero decir lo que realmente, o sea, espero decir lo que realmente hago, pero justamente la cuestión está en decir, bueno, a ver, están estas diferentes perspectivas sobre la mesa y son cuestiones muy finas de cómo uno enseña. ¿Verdad? No, lo que vos estás diciendo está equivocado, en realidad es esto, ¿no? O lo que vos estás diciendo en realidad no es tan relevante e importante, ¿no? Esas simples cuestiones, simples entre comillas, ¿no? Cuestiones en términos pedagógicos, ahí te está demostrando no simplemente en cómo estás encarando una construcción en un grupo, de una construcción de un modelo de enseñanza, sino cómo estás comprendiendo realmente la construcción del conocimiento. Entonces, si vamos a estar hablando de deconstrucción, es decir, cuando hablamos de deconstrucción, ¿qué estamos hablando? De la posibilidad de que un marco de sentido y de conocimiento siempre tenga la posibilidad de ser resignificado, de ser cuestionado, de mover sus fronteras y demás. Estamos hablando, por ende, si hablamos de deconstrucción de sentido, de que entonces la construcción de conocimiento siempre es colectiva. Siempre uno no posee la verdad, uno puede sostener una verdad, en el sentido de particular, como una postura, pero la deconstrucción y la descolonización hay una cuestión elemental que es que la alteridad, es decir, el ver al otro y a la otra como no solamente como un otro que yo reconozco y lo veo ahí externo, sino como un otro que siempre me va a interpelar. Inclusive aunque yo no esté de acuerdo con lo que diga, con lo que piense, con inclusive la crítica que me haga. No importa, o sea, la existencia de un otro ya implica en sí misma el hecho de que mi verdad está atomizada, que siempre se va a ver cuestionada. Entonces, en el momento concreto de construir un conocimiento, ¿cómo yo respondo a eso? ¿No? Claro. En palabras más fáciles decir, bueno,
si me lleno la boca hablando de deconstrucción, que realmente yo lo ponga en práctica. Claro. En mis espacios de formación, en mis espacios de diálogo, pero inclusive en mi trabajo, en mi manera de dialogar con el otro, ¿no? Claro, eso me recuerda cuando Karl Barth, en la introducción a la teología evangélica, dice que la única forma de entender a Jesús como la verdad es como la aletheia griega. Esa aletheia que se abre y que se autorrevela, pero siempre abierta a una realidad. Exacto. Y que, bueno, Francisco Cordero, en su interpretación al Parménides, dice la aletheia siempre está abierta a la fisis, siempre está abierta a la realidad. Entiendo que eso es lo que tú tratas de decir, ¿no es cierto? Que no puede ser una verdad fija, estática, como la que pensó el racionalismo europeo, sino que tiene que ser abierta a que la construimos entre todos, al final. Exacto. Porque inclusive hay que vos trajiste el tema del racionalismo europeo, la ilustración, el pensamiento ilustrado y demás, que entiende, inclusive cuando habla de una pluralidad de conocimientos, claro, entiende esos conocimientos como pequeños islotes, ¿no? Que están clausurados en sí mismos, y son esenciales y clausurados hacia adentro, ¿no? La cuestión es, acá, nuevamente, por eso hablamos de la teoría de la descolonización, y la propuesta descolonizadora habla de epistemología, es decir, bien, tenemos muchos conocimientos, tenemos conocimientos circulantes. La cuestión es cómo vamos a interpelar esos conocimientos, como islotes que están ahí, que se ven a la distancia, alguno que otro crea un puente entre sí, o vamos a hablar de que justamente esa pluralidad de conocimientos en realidad están entrecruzadas, se cuestionan en sí mismas, pueden ponerse en debate, en tensión, ¿no? Entonces ahí es como comprendemos. Pero también está la otra cuestión, que a veces son cuestiones muy, muy finas, es decir, bien, hay espacios de conocimiento, pero como sujetos que aprendemos, como sujetos epistémicos también, estamos atravesados por muchísimos conocimientos, estamos atravesados por muchísimos sentidos, no hay uno. Si nosotros nos podemos hacer una lista de todo lo que nos atraviesa en términos de experiencias de vida, de corrientes teológicas que nos influyen, de ideologías, de marcos políticos, estamos atravesados por una maraña de elementos que se entrecruzan, inclusive que a veces se contradicen, ¿no? O se contradicen o es difícil hacer puentes. Ahora que me traes a Barth, a mí me encanta Barth, ¿no es cierto? Y ahí yo me he reído porque hay personas que no pueden entender cómo me gusta Barth, y por otro lado, no sé, me encanta también la teología de la liberación, es como que son universos distintos. No, como evangélico que soy, para mí Barth y mi experiencia cuando aplico la teología de la liberación es absolutamente posible hacerlo, ¿no? Entonces, y ahí está la cuestión, en que esas mezclas, esas híbridos, se puede hacer. Entonces, volviendo a lo que vos decías, la cuestión está en cómo abrimos ese espacio de creatividad, cómo abrimos. Y a ver, y acá en la teología, perdón que me estoy extendiendo, pero se me vienen cosas a la cabeza, en la teología justamente hay una responsabilidad ahí, y ya que traes a Barth también, ¿no? Cuando él habla del Dios totalmente otro, acá Álvaro, no sé si hemos tenido nuestros diálogos al respecto, ahora me acordé, perdón, justamente ese Dios totalmente otro, que a veces, bueno, en Barth es un poco metafísico, pero de todas maneras, ese Dios totalmente otro que nos interpela todo el tiempo, que es un objeto que se nos escapa de las manos, y en realidad no es un objeto, justamente, es algo, alguien, una dimensión, es y no es, claro, que se escapa, que se va, que nos interpela a crear cosas, pero que a su vez se va, se escapa, está más allá. La teología, el objeto de la teología en sí misma, ya es un llamado en su objeto de construir y cuestionar todo. No a que no tengamos lugar alguno, sino a entender que esos lugares son provisorios, que también hay otros lugares. Es elemental de la teología. El propio objeto de la teología tiene que ver con esa revelación constante, con ese Dios que se revela y a su vez se mantiene oculto, como decía Lutero, ¿no? De hecho, claro, Heráclito en el fragmento 27 dice: la deidad quiere y no quiere ser llamada Zeus, Dios. Exactamente. Entonces, eso resume muy bien el pensamiento de Barth, de que conocemos y no conocemos. Exactamente. De hecho, me gustaba mucho lo que tú decías, esto de cómo nos entrecruzamos con la realidad. La interpretación que hace Jorge Eduardo Rivera del ser de Heidegger, cuando dice: es un error pensar en el ser como algo abstraído de la realidad, como que tenemos un ser adentro y afuera hay otra realidad. Estamos expulsados, estamos, por decirlo así, vomitados sobre la realidad. Perdón. Y este error quizá un poco platónico de pensar en hay una realidad afuera y una realidad dentro. Exacto. Totalmente distinta. Yo creo que
en ese sentido, volver a pensar esta metafísica y releerla tiene que ver un poco con este proceso también de descolonización que tú dices. Exacto. Sí, eso es importante, ¿no? Es ahí entra el tema, esto que también en el libro lo critico bastante, que es de los esencialismos, ¿no? Esta cuestión, esto que vos decís, justamente de conocimiento adentro, afuera, y el conocimiento como un objeto que yo puedo abstraer y demás. También es la otra cara de cómo la teología ha hecho de Dios ese objeto, ¿no? De Dios como algo que se puede esencializar, ¿no? Y la imposibilidad crítica que a veces tenemos es decir, a ver, las imágenes que tenemos de Dios son una construcción histórica, son una construcción que deben ser cuestionadas, porque ahí nos olvidamos que a veces, como dijo Néstor Míguez, quien fue mi profesor y mi director de tesis en teología, me dice, a veces hay que ser más fundamentalistas que los fundamentalistas, ¿no? Porque justamente si hablamos del Dios misterio, de que Dios es trascendente y demás, bueno, entonces apliquémoslo a estas cuestiones. Y digamos, bueno, hablar de trascendencia de Dios implica esto. O sea, hablar de la trascendencia de Dios es un tremendo antiesencialismo, ¿no? Justamente es la imposibilidad y es la crítica en sí misma de cuestionar cualquier absolutización de una imagen, ¿no? Y esta cosa, ¿no? Que a mí siempre y que lo tomo como ejercicio personal, porque yo también no estoy exento de eso y lo he hecho muchas veces, de crear ídolos, ¿no? De que hay imágenes de Dios que terminan absolutizándose, y ese es un pecado, si vamos a hacer, ¿no? Un pecado condenable el hecho de hacer ídolos. Nicolás, ahora que tú hablas esto de las construcciones que hacemos, imágenes construidas respecto al Dios, ¿qué piensas tú, por ejemplo, cuando Jasper habla del tiempo eje, de que dice, bueno, Jesús y las religiones no nacieron de la nada, sino que se dan en una cultura y en un tiempo específico? Y que, bueno, uno siente un poco que eso trata de traer Pannenberg y Moltmann en esta visión más histórica de Cristo. Cómo al descolonizar no perdemos esa parte esencial de que Jesús al final igual fue judío y cumplió ritos judíos y vivió una religión de un tiempo, de una época y de una cultura. Entonces, ¿cómo no caemos, volviendo a este tema europeo, en esta vida de Jesús, Das Leben Jesus de Strauss, de que al final termina siendo un símbolo? ¿Cómo no caemos en mistificar, de construir tanto la cultura alrededor de Jesús, en que termine siendo solo un símbolo, como un arquetipo de Jung, que al final cualquier cosa puede ser Jesús porque lo desarmamos? Exacto. Mira, vos sabés que la teoría de la descolonización lo que plantearía es en realidad que necesitamos cuestionar el propio sentido de cultura en esto, ¿no? De este sentido eje, como vos decías. Porque lo que va a plantear, o que lo podría plantear, lo estoy haciendo como un ejercicio inclusive, es decir, a ver, sin duda Jesús, la persona de Jesús y la figura de Jesús está representada por un montón de elementos, y estoy diciendo montón, y cuando digo de montón es justamente, a veces nos olvidamos, ¿no? Porque a veces justamente decimos, Jesús era judío, estuvo en la Palestina de tal tiempo, ¿no? Pero hay un montón de otros elementos. Sí. ¿No es cierto? Que a veces son innumerables, que atraviesan lo que nosotros conocemos de la vida de Jesús, que eso es importante, lo conocemos a través de los evangelios, que son textos que fueron creados por una comunidad particular, en un tiempo particular, que inclusive fue bastante posterior a la vida de Jesús, en fin, todos estos elementos tan importantes desde el análisis propiamente teológico, nos llevan a esto, a algo que las posturas o las teorías o las críticas de las descolonizadoras plantean. La cultura no es un objeto tampoco. Así como hablamos de deconstruir sentidos y significados y conceptos, tenemos que también desmitificar lo que es la cultura. Obviamente, como seres culturales que somos, estamos atravesados por un montón de matrices. Pero yo mismo, ahora, soy un argentino viviendo hace más de 4 años en Chile, que a su vez mi trabajo me lleva a estar viajando por otros lugares, y tengo una formación con distintos profesores y corrientes y demás. O sea, y esto es la experiencia de todos y todas ustedes también, de alguna manera, y de diferentes ámbitos. Entonces, a mí me cuesta hablar de cuál es mi cultura. Mi cultura es mi cultura personal, o sea, esto de hablar de la argentinidad, de lo chileno, de lo latinoamericano, esos esencialismos, que en realidad son muy esencialistas también, ¿no? Entonces,
la crítica descolonizadora va a decir, a ver, lo cultural en realidad es un camino que sí, dependiendo de las experiencias subjetivas, nuestros territorios, etcétera, va a tener ciertas directrices, pero ninguna de esas directrices al final nos hace que nosotros asumamos una cultura. Ese gran mito colonial, ¿no?, de la cultura europea, de esta cuestión de los nacionalismos como esencia, en realidad la crítica decolonial va a decir, en realidad eso es un mito, y en segundo lugar es un mito que se ha construido por cuestiones de poder, ¿no? La posibilidad de tener una esencia nacionalista, una cultura particular, etc. Bien, ¿cómo llevamos todo esto a la cristología? ¿Cómo llevamos todo esto de construir la cultura de Jesús, ¿no? Si vamos a hablar de esencialismos culturales, Jesús inclusive fue absolutamente contracultural en un montón de elementos, O sea, por algo lo crucificaron precisamente. Entonces, esta deconstrucción que podemos hacer, esta crítica al esencialismo colonial de la propia cristología, yo creo que nos va a servir a crear varios puentes. ¿En qué sentido? O sea, al hecho de decir, irremediablemente tenemos que ver esas matrices culturales de Jesús. Y los puentes, ¿cómo lo hacemos? Adaptando la cultura de Jesús a la cultura nuestra. Ese sería un ejercicio hermenéutico un poco complicado. Si no, justamente hablar de matrices culturales más amplias que lo podríamos vincular con algunos elementos culturales, unas vivencias culturales en nuestro contexto actual, según los momentos, según dónde hablemos. Estamos hablando de iglesias. ¿De qué iglesia estamos hablando? Estamos hablando de contexto latinoamericano, en Chile, en Santiago, en Temuco, o sea, la cantidad de matrices que uno puede ampliar cuando hablamos de contextualización, precisamente los vínculos que podemos hacer con este elemento cultural de lo cristológico, no tiene que ver tanto con ubicar ese conjunto cerrado de cultura que representa lo cristológico, sino justamente otro tipo de movimientos que nos permitiría. Entonces, por ejemplo, en vez de adentrarme tanto en, bueno, ¿cuál es la cultura semita que representa a Jesús? Y ahí sabemos las grandes discusiones cristológicas que hay. ¿Por qué no podemos hablar de lo semita como un significante que en realidad Jesús toma, pero que también resignifica por completo y que inclusive lo hace chocar con otras cosmovisiones de lo semita en su momento, ¿no? Entonces ahí tomamos lo cultural desde otro lado, no como esencias, sino como procesos que en la vida de Jesús, representada en los evangelios, se vivieron inclusive de distintas maneras. O sea, para tomar un ejemplo de lo semita, fíjense las disonancias que vamos a encontrar entre Mateo y Juan con respecto a los semitas, o sea, y disonancias que a veces van a ser bastante ruidosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos tomar a Jesús como el epicentro de un montón de elementos y de matrices culturales que inclusive se ponen en tensión, donde lo semita, porque insisto solamente como un ejemplo, en los mismos evangelios entra como una tensión, como un choque, y ni hablar si entramos a comparar los evangelios y con las epístolas, por ejemplo, con respecto solo a este punto, ¿no? Ahora, por lo que tú decías, me acordaba un poco lo que plantea Walter Casper en Jesús el Cristo, de que él dice, bueno, tenemos la posibilidad de tomar a Jesús y aplicarlo, digámoslo así, trasladarlo. Y, por ejemplo, él pone el caso de la cultura africana. Podemos poner a Jesús como el ancestro principal y la comunidad africana lo va a entender perfectamente y van a conocer mejor a Jesús. El problema está que si reducimos a Jesús a eso, ¿hasta qué punto sigue siendo Cristo? ¿Hasta qué punto sigue siendo Jesús? Y no lo rearmamos a nuestro parecer. Entonces, no sé qué piensas tú de eso. Bueno, es que ahí hay dos preguntas para hacerse. ¿Qué significa el Cristo? ¿O qué significa lo cristológico? ¿No? O sea, la dimensión cristológica de Jesucristo está en su persona histórica o en las implicancias que conllevó en las reflexiones teológicas posteriores de la comunidad sobre su persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, como por ejemplo la cuestión salvífica, a mí no me haría ruido que, por ejemplo, esta comunidad africana lo tome como la cuestión ancestral o que la teología desde la perspectiva andina, por ejemplo, lo vincule con alguno de los Ailú, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso por un
Pero la otra cuestión está en justamente cómo no solamente vemos lo cristológico en este caso, por ejemplo, digamos, lo cristológico en la vida de Jesucristo, sino también cómo tomamos nuevamente la importancia del momento histórico de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿necesitamos reivindicar esa identidad sociocultural o en realidad, inclusive en el mismo texto bíblico, esa realidad cultural, esa particularidad cultural conlleva la imagen cristológica de Jesús o en realidad hay que leerla en su momento concreto y en las implicancias que eso tuvo para su momento? Entonces, en ese sentido, desde mi perspectiva, por ejemplo, de una visión decolonial, yo te diría que a mí lo que me importa no es la singularidad de Jesucristo en sí, sino en los efectos que tuvo esa singularidad como contraposición para un montón de imaginarios, de prácticas del momento. Entonces, a mí esa es la dimensión cristológica que a mí me interesa reivindicar de Jesús. Entonces, para mí, en ese sentido, Jesús como significante no se perdería si se aplica o se adapta o se dialoga con un significante religioso de otra religión o de otro grupo, porque el efecto cristológico se ve igual, ¿no? Y tiene un impacto concreto, ¿no? Entonces, o sea, sería un ejercicio de lectura de colonial. Sería como el símbolo de Bullmann, el querigma, que Jesús habita en el querigma. Exactamente, sí. Pasa que Bullmann por ahí se va demasiado al extremo en decir, directamente ni me interesa la cuestión particular histórica de Jesucristo. Claro. O sea, en realidad hay que evitar esos extremos. Bullmann se va, digamos, a un extremo que para mí no es necesario. ¿Por qué? Porque justamente me parece que perdemos mucho de las riquezas que tenía la vida histórica de Jesucristo. Muchas gracias, Nicolás. No, por favor. Por la respuesta. Bien, Álvaro Paredes, Comunidad Teológica, alumno de Nicolás, así que ya nos conocemos. Nicolás tenía 2 preguntas, pero la primera yo creo que quedó con respuesta gracias a Gabriel, ya que era sobre lo esencialismo y cómo no hacer del otro un bloque enemigo, ya que creo que se quedó respondido. Entonces quiero hacerte otra pregunta y aplicando un poco el libro, quiero darle un giro a lo académico, ¿ya? Y volcarnos más hacia otros lenguajes tal vez más poéticos, ¿ya? Entonces, hay un poeta chileno llamado Enrique Lin que en un verso dice lo siguiente: no se habla de la vida sobre un púlpito, ni se hace poesía en bibliotecas. ¿Ya? Yo quería preguntarte si la experiencia, la praxis, es condición del conocer o está conjugado, ya están juntos, están hibridados. Si dependemos de eso para hablar y crear, ¿ya? Y el dolor es parte de la experiencia, ¿ya? Pensando en tu noción de sujeto, que me parece de sujetos en exilio, me parece una metáfora maravillosa, ¿qué rol juega el dolor en este apátrida, ¿ya? Que no es reconocido por lo hegemónico, por el Estado, por la modernidad, por lo que sea lo hegemónico, como tal, como distinto, que no es valorado en su singularidad otra? Esa es mi pregunta. Qué linda pregunta. Mira, hay varias cosas que me surgen así apenas escucho, y hay algo que yo diría así: no hay sujeto sin dolor, no hay subjetividad sin dolor. Hay distintos tipos obviamente, la propuesta en mi libro de este sujeto en exilio, obviamente parto de ciertas reflexiones más que le interesan a la teoría de la decolonización, como el tema de las migraciones, de los sujetos en movimiento y de todas las dinámicas que se dan en términos geopolíticos. Pero justamente la teoría de la decolonización plantea esto: a ver, los problemas que tenemos con la comprensión de los sujetos en exilio, en movimiento, en migración, la imposibilidad de pensarlo, y en Chile estamos viviendo algo muy particular con respecto al tema de migraciones, a todas las tensiones sociales que esto produce. Yo mismo lo estoy viviendo como extranjero, y eso que no vengo de un país que acá tiene muchas desventajas, pero hay otros grupos que están pasando mucho peor que yo, y así todo a veces la paso mal en términos políticos, institucionales acá. Pero la teoría de la descolonización te va a decir, bueno, a ver, el tema de la migración, del sujeto en movimiento, de lo intercultural, del diálogo entre, o de las matrices culturales que nos atraviesan, eso en realidad es parte de la construcción de la subjetividad, ¿no? Ahora, estos desplazamientos
implican inevitablemente dolor. ¿Por qué? Porque hay abandonos que hacer, porque hay procesos de adaptación que realizar, ¿no? Y obviamente que en situaciones de migración y de movimiento forzada, eso produce muchísimo más dolor, eso produce la cuestión del dejar el lugar de seguridad, irse a lo desconocido, irse a un espacio donde va a sufrir injusticias por ser otro, ¿no? Pero también de alguna manera todos y todas sufrimos eso en la vida en algún momento, por distintas maneras, ¿no? No sé, pensaba cuando me hacía la pregunta mis propios procesos de exilio como sujeto, cuando yo tuve que cambiar mi manera de ver la fe, de lo que me habían enseñado, a empezar a estudiar teología y el dolor que me produjo. Claro, en ese sentido yo te lo planteaba como metáfora, sacarlo de la migración territorial a llevarlo a los topos ya de existencia. Exactamente. Entonces, justo estábamos teniendo una charla ahí con Dominique antes de empezar y yo le compartí esto de... Por eso el tema de la formación teológica y del quehacer teológico va irremediablemente ligado a lo pastoral. La pastoral no es una adaptación a, una aplicación a. Yo como teólogo me siento, no diría pastor, pero me siento en una tarea pastoral irremediablemente. Porque al estar en un aula o al estar en un taller o en un lugar, en una iglesia, yo sé que lo que estoy planteando a veces produce dolor, porque estoy cuestionando, porque estoy diciendo, mirá, hay otra manera de ver las cosas. Ahora, yo puedo ponerme en la cuestión colonial y decir, mirá lo que estás pensando y lo que estás haciendo, y en realidad lo que tenés que hacer es esto o otro, o decir, mirá, yo comprendo perfectamente tu dolor, ¿sí? Y bueno, vamos a digerir esto a poco, vamos en camino, ¿no? Entonces, en lo personal, yo como docente o en mi trabajo teológico, sí, yo he digerido muchas cosas, que ahora las tengo absolutamente asumidas, pero a mí me produjo dolor. Yo perdí un oído, ¿no? Por eso me instalé acá, ¿no? Yo perdí un oído por mis problemas con algunas instituciones o con cambiar o la violencia que viví en espacios eclesiales por pensar distinto. Yo perdí un oído directamente por eso, por el estrés que me produjo. Y este dolor, yo viví esto y yo sé que hay mucha gente que ha vivido otras cosas, ¿no? Por reconocer, por plantear cuestionamientos, por discutir a veces cuestiones netamente de lectura bíblica. Y son echados de iglesias, y son desplazados por las familias, y son abandonados por amigas y amigos. Dígame si no hemos vivido esto por algún momento. Entonces, la cuestión del dolor, por eso me parece muy importante lo que estás diciendo, porque es parte de nuestro... Y acá no lo quiero poner en una cuestión de romanticismo, en esta cuestión de una teoría del proceso, una teoría de la evolución, o como dice la teología, la psicología, una psicología así evolutiva, digamos, superficial. No, estoy hablando de los sujetos, nos construimos en el dolor que produce irremediablemente el cambio, el dejar los lugares de seguridad y lo que nos enseñaron toda la vida para posicionarnos en otros lados. El dolor que tenemos en nuestra vida diaria con nuestra familia, el dolor que tenemos con nuestras iglesias, el dolor que recibimos al ser cuestionados por las organizaciones o los espacios donde nos estamos moviendo. Y acá un último elemento que me parece muy importante, que puedo llegar a estar sobredimensionando y lo reconozco, pero esto lo digo como creyente. Cuando hablamos de teología, no es lo mismo que hablar de filosofía, de sociología, de antropología. A ver, y acá no estoy desmereciendo, sé que una persona que entra a una universidad y tiene cierto pensamiento político y entra a una universidad de ciencia política, puede tener un cambio, le puede producir un choque, hacer un cambio en términos ideológicos, ¿no? Ser un liberal, encontrarse con Gramsci y hacerse neomarxista, no sé, y producir cambios. Pero ese cambio yo no creo que produzca el dolor que produce de que me habían dicho que Dios era esto toda la vida y ahora resulta que me entero que no es así y es otra cosa, ¿no? Y no es lo mismo. La fe y la teología tienen que ver con el cuerpo, con la piel. Y no digo que la filosofía y la ideología no lo tenga, pero tiene otra dimensión.
La teología tiene que ver con el cuerpo, con los afectos, que cuando te cuestionan una imagen de Dios, se te derrumba el mundo, ¿no? El año pasado me pasó que en un grupo en el que yo estaba enseñando, al final una chica se acercó llorando y diciéndome, me cuesta tanto esto, pero no quiero irme de acá, pero mi familia me critica, mi iglesia ya no me siento cómoda, pero no quiero salir de acá, con lágrimas en los ojos, ¿no? Y para mí fue fuerte también eso, o sea, y esa es la responsabilidad que tenemos como teólogas y teólogos y como docentes en teología. O sea, esas son las cosas que estamos... Y creo que todos y todas hemos experimentado un momento de dolor, de lágrimas por los cambios. Entonces, por eso reitero, el tema del dolor en la construcción de la subjetividad es algo elemental en la teología, porque la teología es irremediablemente un trabajo pastoral. Ahora, puede ser que yo me sienta en el aula o me sienta en la iglesia y tiro teologías y tiro cosas de manera, y bueno, que la gente se arregle. Si querés hacerlo así, bueno, creo que uno va a hacer más daño por un lado y creo que también no va a ser efectivo. En mi caso yo tengo mis posturas, en muchas de mis posturas teológicas yo soy más radical y yo tengo posturas que hay muchos lugares que no aceptan y yo no voy a estar tirándolo esto en cualquier lado donde voy, en cualquier iglesia, porque también hay que respetar los procesos. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Porque para mí fue un proceso de muchos años cambiar mis paradigmas teológicos. Entonces, ¿por qué yo ahora voy a tomar una actitud arrogante y tirarle bombas allá al otro y a la otra y que se arregle? No, si yo quiero, porque yo me siento bendecido de poder estar en el lugar teológico donde estoy ahora. Pero para eso sufrí, la pasé mal, pero también la pasé bien porque hubo gente que me acompañó. Entonces digo, tengo que hacer lo mismo también, ¿no? Nicolás, mira, tú planteaste recién, dijiste una frase que me quedó marcando como ocupado. Dijiste, resulta que viví toda mi vida pensando que Dios era esto y no lo es. Eso me hace cuestionar un poquito estos procesos de construcción. Yo soy estudiante de teología, de la comunidad teológica también, pero además soy miembro de una iglesia, participo mi vida entera en la iglesia. Entonces, también pensando en el término, o sea, en esto que tú planteaste de la pertinencia de la teología. ¿Cómo hacer que la educación teológica sea pertinente en una iglesia cuando me encuentro, por ejemplo, hace poquito estuvo un teólogo colombiano y él estaba sorprendido porque él dijo, yo no me había nunca topado con un doctor en teología que fuera pastor. Entonces a mí me hizo cuestionarme el hecho de que, claro, efectivamente no vamos a pedirle que todos los teólogos sean pastores ni tengan liderazgo en las iglesias, pero ¿cómo llevar esta pertinencia de la educación teológica a la iglesia cuando en verdad decimos Dios no es esto porque es esto otro? Un poquito como tomando lo que decía Gabriel o esto que también planteaba Álvaro. Porque también es peligroso llegar con el discurso de deconstrucción a una iglesia y decir, mira, Dios no es solo Padre, porque pucha, esa es parte de mi identidad como cristiana. Yo creo que Dios es Padre, pero tampoco voy a olvidar que no es solo Padre, pero para mí es Padre. Entonces, a veces, como, insisto, estoy hablando como alguien de iglesia, no como estudiante de teología, ¿cómo llevar este discurso de la deconstrucción de Dios sin decirle a la gente que Dios no es esto, no es eso que piensan, porque sí lo es, solo que es muchas otras cosas? Entonces, a veces siento que el teólogo o que la educación teológica no logra ser pertinente en las iglesias porque los teólogos no están a veces en la iglesia, no forman parte. Efectivamente, esta labor pastoral de los teólogos no solamente está dentro de la iglesia, pero también en una parte de tu libro mencionas que estos ideales de Dios, estas imágenes de Dios, las podríamos construir desde los entremedios. Y esos entremedios están en las iglesias. Porque la gente o en una parte de tu libro mencionas, esta parte se puede editar. En una parte de tu libro pones estos que no tienen derecho a narrar, algo así. Entonces, aquellos que no tienen derecho a narrar son los que están en las iglesias.
Entonces, ¿cómo hacer? La pregunta es esta, ¿cómo hacer realmente que el teólogo o la persona que estudia teología realmente sea pertinente en la iglesia, en el discurso dentro de la iglesia? Porque si no es pertinente, entonces no vamos a tener estudiantes en los institutos teológicos. Porque a propósito, esta crisis de los institutos teológicos no está en todos los institutos teológicos. Yo me he topado, no los voy a mencionar, pero me he topado con institutos teológicos que están llenos. ¿Por qué? Porque los líderes de su iglesia probablemente entienden que la persona que está en el liderazgo de la música, la persona que está en el liderazgo de la escuela dominical o con los jóvenes debe estudiar, pero eso tiene que partir de la conciencia del líder de la iglesia. Entonces, ¿cómo hacer que esta educación teológica sea pertinente si las iglesias no lo está haciendo? Sí, la pregunta que haces creo que tiene muchísimos factores para ver. Yo parto de una cuestión. El problema es, nosotros estamos partiendo de la cuestión de, bueno, es difícil ir a la iglesia y plantear que Dios no es esto, es lo otro. Pero el problema está en que no podemos hacer esa pregunta en la iglesia. En la iglesia no tendría que haber problema para hacer esa pregunta. En realidad, el punto de partida que tendríamos que tener idealmente, es que no tenga que haber esa pregunta. ¿Por qué? Y esto lo hago desde una teología ya asumida, desde un ejercicio asumido, porque eso tendría que ser una pregunta elemental. O sea, un Dios que no se repregunte constantemente, que no lo cuestionemos, no es Dios. Entonces, el problema está, ahí hay un problema mucho más de fondo, en que esa pregunta no se puede hacer. Y si vemos la historia de la Iglesia, y si vemos los cientos de años de historia de la Iglesia, los cambios a veces se producen por quiebres en cuestiones irreconciliables, en diferencias que son guerras, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que apuntar es a ese problema. Pero como vos muy bien planteaste, ir con esta cuestión de plantear ciertos elementos que para quienes estamos en teología son cuestiones fundamentales, en la Iglesia, no lo es. Pero mi pregunta es esa, a ver, hay cuestiones que son fundamentales, que porque no se puedan hablar en la iglesia, no le demos ese estatus, bueno, eso mejor dejarlo ahí. No, para mí, como teólogo y desde el lugar donde yo me paro, que en una iglesia no se pueda cuestionar una imagen de Dios es un problema muy grave. Más allá de que, yo entiendo perfectamente, y como vos decís, de que esto es en la mayoría de iglesias es un problema, ¿no? Pero entonces, partiendo de ahí, desde mi perspectiva, en realidad desde ahí tenemos que partir. Obviamente después cuando vamos a la iglesia, como siendo coherente con lo que estaba diciendo justamente recién, los procesos tienen que ser distintos. Entonces, yo obviamente sé que en una iglesia no puedo plantear fácilmente esa cuestión de, por ejemplo, criticar la imagen de Dios, pero mi objetivo tiene que ser que sea posible. Porque un lugar donde no se pueda cuestionar las imágenes, no cuestionar, no lo pongamos simplemente en el tema de cuestionar o de criticar, pongámoslo en la cuestión positiva, de proponer. En una comunidad, en una iglesia, donde no podamos comprender otras voces u otras perspectivas, estamos en un problema, y un problema muy elemental de la fe y de la evangélica y de la inclusión que debería tener, ¿no? Entonces, ahí es donde deberíamos apuntar. Ahora, yendo a lo concreto de cómo manejamos esta situación, yo creo que hay muchas cuestiones. Acá reitero lo del proceso pastoral. Yo no me voy a sentar con una iglesia que sé que va a tener tensiones con el tema de replantear la imagen de Dios, a hablar, a sentarme a orar, bueno, Señor, Padre, Madre, y a ver, lo puedo hacer de una cuestión simbólica, me parece que para mover un poco, pero si lo quiero hacer por simple provocación a veces no va a funcionar, ¿no? ¿Cómo me puedo sentar a hacer un estudio bíblico? Porque además está esa cuestión. O sea, hay elementos hermenéuticos que están muy propios en la iglesia. En la iglesia evangélica la cuestión de la exégesis bíblica es elemental. ¿Cómo puedo sentarme y discutir cuestiones de exégesis bíblica y tomar el tiempo para ver, mira, ¿por qué no nos fijamos en las distintas imágenes que hay de Dios en la Biblia? ¿Por qué hay distintas imágenes de Dios en la Biblia? O sea, entrar a esas preguntas muy fundamentales que nos pueden llevar, reitero, a ese punto que me parece que debería ser fundamental, ¿no? Y fíjate, también volviendo a lo que decía antes,
que a mí me ha topado en mi experiencia eclesial y en mi experiencia educativa. Cuando uno pone estas cuestiones obvias sobre la mesa de, por ejemplo, la pluralidad de imágenes que hay de Dios en la Biblia, la gente a veces reacciona y dice, uy, mirá, sí, no me he dado cuenta. Y ahí hay muchas reacciones, pero una muy común, ¿cuál es? La resistencia y el miedo. Entonces ahí te estás dando cuenta que ahí no hay una cuestión ni teológica ni bíblica. Hay otra cuestión, o sea, que implica lo teológico, implica lo bíblico, pero en el fondo tiene que ver con, nuevamente, epistemologías, nuevamente, cómo la gente entiende quién es Dios. Entonces, si la gente, y ahí nos topamos con miedos, con inseguridades, donde ahí tenemos que hacer un proceso de acompañamiento mucho más, justamente, mucho más a largo, ¿cómo es? Un periodo más extenso, a largo plazo, ¿no es cierto?, de acompañamiento, de construir esas cosas. Eso me refiero y ahí vuelvo a lo que le decía al inicio de la teoría de la descolonización. Por eso la teoría de la descolonización plantea que la cuestión pedagógica de las pedagogías decoloniales no es simplemente un entretenimiento, es una manera de construcción colectiva. Entonces, enseñar y acompañar a las iglesias a que interpreten la Biblia colectivamente, a que nos sentemos a analizar juntas y juntos el texto bíblico, eso no es simplemente una cuestión de entretenimiento bíblico, eso es una cuestión de construir teología desde otro lado. Ahora, esa es la cuestión, cuando nos sentamos con la iglesia a estudiar el texto bíblico, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Vamos a aceptar las distintas voces, vamos a hacer un ejercicio colectivo y vamos por sobre todas las cosas a decir, a ver, lo que vos estás diciendo es muy valioso para comprender a Dios, ¿no? Ahí vos ubicás al otro y a la otra en el lugar teológico que le corresponde. Y eso ya en sí mismo, teológicamente hablando, implica una manera distinta de ver a Dios, ¿no? Entonces, nuevamente, los ejercicios. Pero en segundo lugar, y el otro tema que planteaba es el tema del pastorado y el liderazgo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con vos de que hay seminarios que están llenos. Pero ¿qué se enseña en esos seminarios? Esa es la otra pregunta que hay que hacer, ¿no? En América Latina hay una tendencia muy fuerte, una teología que es absolutamente pastoral y es una teología que te enseña a hacer cosas en la iglesia. Pero hay una teología que te enseña a cuestionar a Dios, no cuestionar a Dios, cuestionar las imágenes que tenemos sobre Dios, a hacer un ejercicio teológico, una hermenéutica teológica, o cuando vamos a teología sistemática, ese manual de teología sistemática, tomo 1, tomo 2, la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, la doctrina de la cruz, y vos te lo aprendés, están los arminianos, los calvinistas, los luteranos, eso es realmente enseñar ejercicio teológico. Entonces, mi pregunta es esta. Tenemos pastoras y pastores que han pasado por seminarios, pero ¿saben hacer teología en el sentido de un ejercicio crítico? ¿O simplemente tienen un montón de herramientas para desarrollar actividades en las iglesias y para repetir dogmas? Pero ahí entonces donde el teólogo con este tipo de mirada crítica probablemente no se está haciendo cargo de la pertinencia que tiene que tener dentro de las iglesias. Exactamente, sí. Porque más allá de decir y de pensar qué se está enseñando en los otros seminarios, bueno, se está enseñando y están siendo pertinentes, por algo están llenos, o por algo los mandan, o por algo siguen vigentes. Algo ocurre que la gente está ahí, algo no está ocurriendo en el otro lado de la vereda, que no están, que no van, que no se generan estos puentes con la gente que está en las iglesias. Porque probablemente este tipo de teología no está siendo pertinente en las iglesias porque a lo mejor no está llegando, no se está trabajando. Pero estoy de acuerdo, pero también hay que ver de ambos lados. O sea, no llega de un lado a otro, pero también del otro lado tampoco están interesados en ese tipo de teologías, ¿no? Entonces hay como pero una ¿cómo tensión. hacer que se interesen? Justamente por eso me parece que lo importante está, o sea, en un cambio de ambos lados. O sea, por un lado, quienes somos de iglesia, sabemos que esto es un proceso, estamos hablando de un proceso larguísimo, de un cambio de cosmovisión total. Entonces, justamente, para que las iglesias sean un espacio sean receptivas para los discursos teológicos, para la deconstrucción de la teología, para ejercicio teológico. A ver, iglesias que en el estudio bíblico no sea una cuestión de, bueno, porque tengo que estudiar la Biblia y tengo que saberme 500.000 versículos bíblicos para hablar de tal o cual. O sea, ¿cómo la iglesia, un creyente,
a ver, lo que hace en el día a día, de ver la televisión, de ver el diario y directamente decir, bueno, ¿qué Dios haría en esto? ¿Qué dice la Biblia? Eso es un ejercicio, o sea, que enseñemos a las creyentes a ser teólogas y teólogos, porque todo creyente es teólogo y teóloga, que después estudiemos en seminario y que seamos teólogos y teólogos académicos es otra historia, pero ¿cómo enseñamos en la teología? Y entonces eso, nuevamente, implica un ejercicio, cambio muy fuerte, pero justamente del otro lado están las teólogas y teólogos que nuevamente tienen discursos teológicos fabulosos, pero no piensan de cómo ese discurso liberador, emancipatorio, crítico, etcétera, se puede traducir en prácticas concretas dentro de la iglesia. Y reitero, no adaptar, no cómo yo comunico esto para a convencer a la gente, no. Me parece que lo liberador de la teología está en que la iglesia aprenda a hacer teología, ¿no? Después las iglesias tomarán según denominaciones, según matrices históricas para distintos lados. Pero para mí el rol de la teóloga y del teólogo es enseñar a las iglesias a tomar la teología como un ejercicio crítico, que lo tome desde distintos. Entonces, muchos teólogos y teólogos lamentablemente no lo transmiten de esa manera. Quieren transmitir también, o sea, se critica el fundamentalismo y el conservadurismo, pero también es dogmático en predicar teologías liberadoras, emancipadoras, críticas, etcétera, pero también se comunica como dogma, pero ¿cómo haces para que eso se transforme en un ejercicio? Pero mi preocupación, ¿sabes?, que también está como vos decías, el pastorado. No solamente el rol de las teólogas y teólogos adentro de las iglesias, sino pastores y pastoras, que también reconozcan y puedan potenciar su rol como teólogas y teólogos, y que lleven a las iglesias a un ejercicio teológico crítico. Para mí fue una muy linda experiencia el año pasado, trabajar con un grupo de 15 pastores, por ejemplo, y a ver, yo tenía pastores ahí de 30 años en el pastorado, y algunos de ellos me decían, mira, esto nunca en mi vida lo había visto de esa manera. Otro pastor viene y me dice, Nico, estoy en una crisis porque no sé cómo hacer esto, no sé cómo, o sea, cómo poder aplicar todo este marco teológico en mi denominación, en lo que mi iglesia está acostumbrada, no sé cómo hacerlo. O sea, estamos hablando de pastores de 30 años que hace 30 años están pastoreando o una iglesia o han pastoreado dos iglesias y se ven frente a un universo y dice, ¿cómo hacen? Entonces también el trabajo con el tema de pastoras y pastores es un gran desafío. Entonces, volviendo a lo que decía al inicio, ¿no?, es un gran proceso, pero, y es la respuesta que yo daría. O sea, ¿cómo la interconexión entre todos estos elementos que vos estás planteando es, tenemos que cambiar el modo de ver cuál es el lugar de la teología y cuál es la pertinencia de la teología para la comunidad de fe, que tomen la teología como un ejercicio crítico, como un ejercicio de análisis, como un ejercicio, y no como, bueno, a ver qué dice mi denominación o qué cúmulo de dogmas puedo aprender para mi iglesia, ¿no? ¿Sabes, Nicolás, cuando hablaba? De hecho, los evangelios son un ejercicio teológico comunitario. Exactamente. En ningún momento un teólogo va y les dice, yo les voy a enseñar esta teología a ustedes. La función es comunitaria y ellos lo que hacen es comunicar una teología que incluso resulta divergente con la del otro evangelio, pero la comunican igual. E incluso tienen divergencia entre ellos mismos. El caso de Juan, por ejemplo, donde van apareciendo distintas teologías. Yo creo que ahí tenemos que rescatar un poco ese ejercicio en nuestra iglesia y escuchar al otro para desde ahí sistematizar la teología. Pero no una sistemática lógica, contradictoria muchas veces. Uh-huh. No puede ser de otra forma si es que aceptamos la diversidad. Mira, volviendo a la frase que mencioné de Néstor Míguez, a ver, justamente necesitamos volver, y esto es algo que insisto, y en mis clases también insisto, a lo fundamental. Tenemos que ir más atrás, a veces, de lo que planteamos. Y miren, yo, como creyente, a veces uno dice que la crítica como que tambalea nuestros lugares de creencia. A mí criticar me tambaleó, pero después me ayudó a afianzarme tanto más, a valorar el texto bíblico. ¿Por qué? Porque el texto bíblico es tremendo, o sea, la pluralidad que hay ahí, las tensiones que hay en el texto bíblico, y digo, pucha, esto tiene mucha más relación con mi vida, porque así vivo yo la fe, así he vivido mi camino, y he aprendido a interpelar el texto bíblico desde la contradicción, desde la discusión, y hay un tema que es muy común encontrar en los discursos básicos o tradicionales de la teología. No, tenemos 4 evangelios, pero los 4 dicen lo mismo de distinta manera. No.
para un poco, no dicen lo mismo. Vayamos a Mateo, que Jesús ascendió, y ascendió, fue la gran comisión y listo. En Lucas, Hechos, fue en Jerusalén, no fue en el monte de Sinaí, fue en Jerusalén. Fue en Samaria, fue en Jerusalén y tenía que esperar el Espíritu Santo. En Juan tenés las dos cosas. O sea, no estamos hablando de que hay unas diferencias así nomás y que se complementan. No, estamos hablando de hay cuestiones teológicas muy divergentes entre los evangelios. Y así todo, ahí están. Así en todas esas comunidades, en la práctica, como dicen las epístolas, ayudaron. Tuvieron sus peleas, ¿no? Como las comunidades entre Jerusalén y las comunidades samaritanas, tuvieron sus peleas, o de Galilea. Pero ahí estaban, viviendo su fe entre esas mismas tensiones y contradicciones, ¿no? Y después, lo que hoy vemos y la imposibilidad de comprender la tensión, los conflictos y demás, es gracias a toda esa teología heredada que tenemos, imbrincada en las dinámicas de poder que afectaron a la Iglesia después de un siglo y medio, ¿no? Pero es volver a lo fundamental. Volvamos a los textos bíblicos, mostremos la diversidad que hay en el texto bíblico, en la pluralidad, en las tensiones. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay tanta riqueza en lo más fundamental de nuestra fe. Y no tenemos que ir a teologías a ver súper críticas y las nuevas modas teológicas. Hagámoslo, pero vayamos a lo fundamental. Bueno, Nicolás, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Mi pregunta, bueno, mi nombre es Daniel Medina, estudio teología en el Instituto Bíblico Nacional, y mi pregunta va en el sentido de la resignificación, en la forma de hacer iglesia, la eclesiología, en definitiva, que no me imagino una eclesiología latinoamericana dejando afuera el denominacionalismo, o las denominaciones, de la iglesia, una iglesia matriz, externa, una iglesia local, y en definitiva esta resignificación lo que hace es, claro, cuestionar la estructura misma de las formas de hacer iglesia, especialmente en Latinoamérica. Quizás porque no conocemos otra forma de hacer iglesia. Entonces, esta crítica que es mucho más estructural, ¿tú crees que es posible hacer una crítica estructural de manera gradual sin que sea solamente un cambio cosmético que se está planteando? Porque yo no me imagino sino siendo un cambio radical. Y quizás ese cambio radical claramente tiene sus consecuencias, y como lo hemos un poco conversado. Y una segunda pregunta, que si tú crees en que podamos llegar a una absoluta descolonización y como una completa independencia de estas influencias coloniales, y cómo superar quizá ese miedo que nos lleva a estas críticas que en definitiva nos podemos quedar prácticamente desnudos en cierto sentido, de que bueno, el cuestionamiento, y podemos empezar a cuestionar todo, y yo creo que va un poco miedo de, bueno, ¿qué hago si me quedo en definitiva desnudo? Y es un camino que uno decide tomar, pero al final no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces, ese miedo al destino o el puerto donde podemos llegar, ¿cómo superarlo a raíz de esta teoría postcolonial o decolonial, etcétera? Mira, si me permitís voy a unir las dos preguntas, porque las dos yo creo que parten de una misma matriz en el sentido de cómo puede leerse desde la descolonización. Justamente en el libro lo trabajo más en el primero, pero acá también lo menciono. La teoría de la descolonización usa una serie de conceptos. Por ejemplo, Walter Mignolo habla del pensamiento fronterizo o de vivir en la diferencia colonial. Homi Bhabha habla, que es otro teórico indio, habla de la mímesis. ¿En qué sentido? Dice, como sujetos nacidos en una matriz colonial que no empezó ayer, sino empezó hace siglos, es imposible salirnos de esa matriz colonial. Esa matriz colonial nos rodea, nos atraviesa, nuestro lenguaje está atravesado por el colonialismo. Pero el hecho de el simple reconocimiento de ese colonialismo
del reconocimiento de que esto en realidad proviene de una historia y puede llegar a ser distinto. Dice, como dice Walter Mignolo, es posible implosionar desde adentro el conocimiento colonial, ¿no? Es decir, en otras palabras, siempre es posible maniobrar. No hay ningún sistema que sea, digamos, la totalidad así omnipresente, que te omnibile la conciencia y que vos no puedas hacer absolutamente nada. Vivimos en un contexto colonial, vivimos en un contexto con matrices coloniales y occidentales que nos atraviesan, que no podemos en muchos casos renunciar a ella, pero sí como sujetos podemos renegociarlas, podemos resignificarlas y podemos ubicarnos en otros lugares también donde nos ubicamos, ¿no? O donde estemos en nuestros contextos o lo que sea, ¿no? Y acá por esto me gusta la teoría decolonial, porque por ejemplo algunas teorías críticas, no sé, son absolutamente anticapitalistas, es todo derecha, izquierda, blanco y negro y demás, y no permite, o sea, es como que vos tenés que estar en un lado u otro, si no, no sos. Si estás acá, sos esto, si estás acá, sos esto otro. O sea, inclusive las teorías críticas también son esencialistas y son coloniales porque te terminan poniendo en un lado o en otro. La teoría decolonial y postcolonial te dice, a ver, como sujetos, como volviendo a lo que decía Anita de los entremedios, somos sujetos en el entremedio. Somos sujetos que vamos, y sí, en algún momento es inevitable negociar con esta matriz colonial y estas prácticas, a ver, y de cosas desde nuestro vestir, desde el hecho de que tengamos que usar una moneda particular y que estemos atados a las lógicas del mercado y a lo que nuestros jefes o jefas nos plantean donde trabajamos. O sea, no podemos evitar esas cuestiones, pero hay en otras cuestiones que sí podemos evitar y que ninguna de esas prácticas nos clausuran como sujetos que podemos siempre hacer alguna innovación. Entonces, volviendo a las preguntas que vos hacías, primero con respecto a lo eclesial. Ambas cuestiones son posibles y son posibles pensar en una práctica decolonial pensando, construyendo un modelo absolutamente otro o inclusive haciéndolo desde adentro. Como decía, sí, es difícil no pensar en la matriz denominacional, en que siempre va a haber una teología, digamos, que viene de afuera y que a veces tiene más peso que otro. Bien, sí, pero veamos acá. Por lo que pudimos ver, todos y todas los que estamos acá venimos de una denominación, de un discurso teológico particular, y cada uno de los que estamos acá nos hemos podido posicionar de una manera distinta. Yo soy bautista. En Argentina, encima los bautistas está súper influenciado por la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos. O sea, si hablamos de conservadurismo, fíjate lo que es. Y yo me reivindico bautista. No tengo nada que ver con la Convención del Sur, no tengo nada que ver con el conservadurismo bautista, pero yo reivindico la teología bautista desde otro lado. Desde mis lecturas particulares, desde mi manera de reapropiarme del tema, desde el anabautismo como un ideario teológico que me sirve para resignificarlo. En fin, entonces ahí hago ese ejercicio de mímesis. Ahí me entiendo como creyente o como sujeto en una mímesis con el cristianismo, con lo que me permite resignificar. Y acá hay algo importante que yo creo que en este libro sí lo menciono, que es, por ejemplo, la dimensión mimética. Yo creo que en el otro hablo de la dimensión mimética de la tradición cristiana. La cruz se ha podido usar para las peores atrocidades de la historia, pero la cruz también es la inspiración hacia las mayores bellezas y las mayores liberaciones que puede ser. Y esa es la condición mimética de la cruz, de poder interpelarlo. ¿Y dónde está el poder de la cruz? No en empoderar un solo discurso cristológico, sino en empoderar la dimensión mimética que tiene la cruz en tanto símbolo de constructor, en tanto símbolo que me puede llevar a reinterpretar. Obviamente va a haber momentos en que tal vez va a haber experiencias que nos llamen o nos lleven a ser más radicales y tener que fundar una comunidad absolutamente distinta. Pero acá hay dos cuestiones. Primero, eso es posible y a veces es necesario, y esto yo lo digo también, y esto me han escuchado mis estudiantes cuando lo he dicho desde una perspectiva pastoral, y porque ha sido mi vivencia también. A veces estamos adentro de una comunidad, de una iglesia, una denominación, lo que sea, y queremos yo me quiero quedar acá para lucharla desde adentro. Fabuloso. Pero ojo que no quemarte vos como persona por querer hacer una lucha que al final nadie te pidió que la tengas y adentro no están dispuestos a escucharte, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado. Yo tuve 2 años, me acuerdo, de una comunidad luchando desde adentro y siempre criticaba. Y el docente decía A y yo decía B, el pastor decía B, yo decía A. También una postura muy arrogante de mi parte. Entonces llegó un momento y digo, a ver,
Hace 2 años que vengo a una comunidad. Sufro todos los fines de semana. Molesto. Porque estoy molestando constantemente. Ya llegó Nicolás y decía lo que tenía que decir. Molesto. No les interesa escuchar lo que estoy. Y tienen todo su derecho. Digo, entonces, ¿por qué no doy un paso al costado? Le digo, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Y yo termino, o sea, porque ¿qué pasa? Al final yo no termino alimentando mi espiritualidad, porque yo necesito desde este quiebre que yo hice, alimentar mi espiritualidad. Porque después, ¿acaso no sabemos que hay cuánta gente que estudia teología y se termina yendo de la iglesia, se termina descreyendo de todo, porque no encuentra un espacio? Creemos un espacio, o creemos espacios alternativos como este, que ayudan a alimentar esa mímesis, ese entremedio, ¿no? Entonces, en ese sentido yo ahí lo apelo, pero por una cuestión absolutamente de cuidado físico, de cuidado anímico, ¿no? O sea, no digo de, bueno, querés armate lo tuyo y dentro, no. Si vos querés quedarte adentro, luchala desde adentro. ¿Por qué? Porque estar adentro no es estar dentro de un sistema político, estás con tu familia, estás con personas que te han enseñado desde cuando vos tenías 3 años la escuela dominical, van toda tu familia ahí. Entonces no es una cuestión, bueno, no me dan caso, yo me voy a lo mío. No, estamos hablando de que hay unas cuestiones afectivas que cuestan sobrellevar. Entonces, si uno quiere estar adentro, bueno, estemos adentro y luchala, pero no seamos tan arrogantes de querer hacer cambios que la gente no está dispuesta a hacer. Si no está dispuesta a hacer, hagamos un paso al costado, o quedémonos y alimentemos nuestra espiritualidad tal vez con otras cosas también, complementemos. O si llega el momento de decir, bueno, hagamos una buena despedida y dejemos que los hermanos y hermanas sigan en su fe, uno no está de acuerdo, pero lo hacen a su manera, y uno que alimente y no se termine quemando afectivo y corporalmente por eso, ¿no? Entonces, ahí me parece que en esa cuestión no hay una cuestión solamente de discusión teológica, hay una cuestión absolutamente pastoral y de cuidado personal de cómo uno lleve. Pero volviendo a la cuestión de la descolonización, yo creo que ambas cosas son posibles. Lucharla desde adentro, en la medida que sea posible, y también prácticas. Pero digo, cuando hablemos de renovar, de nuevos discursos teológicos, no llevemos al quiebre directamente. Hagamos lo posible de cómo podemos hacerla desde adentro. Podemos convivir, podemos dialogar. Hay algunas cosas que se pueden hacer, otras que no. Si llega un momento que es irreconciliable, bueno, demos un paso al costado. Yo les digo, yo he tenido ambas experiencias, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que vos decías, por eso lo uno a la segunda pregunta que vos decías, ¿no? ¿Nos quedamos en la nada? No. El proceso de descolonización no nos lleva a quedarnos en la nada. Como yo les decía recién, a mí como evangélico, el ejercicio de descolonización me invitó a inclusive afianzarme mucho más a cuestiones de cuando yo estaba en otro lugar teológico o era más tradicional, conservador, lo hacía, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo puedo mirar desde otro lado. Porque ya no tiene el peso, porque me doy cuenta que en realidad lo que me pesaba antes no era tanto el discurso teológico en sí, era todo el peso moral, el peso institucional, el que tenía encima esa cuestión teológica. Ahora yo puedo afianzarme eso, pero me doy cuenta que ese elemento no tiene nada que ver ni con la moralina que estaba pegada, ni con los temas de poder que estaban adheridos, etc., ¿no? Entonces, esto es un ejercicio de descolonización. Yo puedo seguir siendo evangélico, puedo seguir creyendo en Jesucristo, puedo seguir viendo la riqueza del texto bíblico, pero desde otro lado, implosionando desde adentro la teología cristiana. Puedo leer los clásicos de la teología, y eso, por ejemplo, la teoría decolonial es un ejercicio muy lindo que hacen, vuelven a los clásicos y a releer los clásicos, justamente como un ejercicio de descolonizar los principios de Occidente y demás. Los releen porque decir, el potencial de los clásicos, como decía inclusive Gadamer, está justamente en posibilitar otras lecturas. Y eso es un ejercicio de descolonización. Y ahí está también la imaginación que podemos tener como teólogas y teólogos. No en crear cosas nuevas que se contrapongan y digan todo lo otro estaba mal, ¿no? Que eso es y a mí me tensiona a veces esa cuestión, ¿no? De que todos queremos crear la pólvora, todos nos legitimamos criticando al otro. ¿Por qué no? A ver, bajamos un poquito los decibeles y vemos que podemos resignificar, podemos dialogar, podemos leer desde otro lado y también siendo sensibles a las experiencias concretas, ¿no? Dejemos de los grandes estatutos y de los grandes títulos y clichés sobre una cuestión y otra y vayamos a las experiencias concretas. Y también yendo a las experiencias concretas nos va a invitar a ser más críticos, ¿no es cierto? En mi caso hay cuestiones en iglesias que sus discursos teológicos, bueno, se pueden jugar de distintas maneras, pero si ese discurso teológico lleva a legitimar el machismo, lleva a discriminar a las mujeres, a legitimar un sistema de violencia, no, a mí no me piden dialogar con eso, ¿no?
pero sí puedo dialogar con otros elementos, porque la teología y el ejercicio teológico me puede invitar hacia otras lecturas. Nicolás, buenas noches. Mi nombre es Leslie, soy del Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios. Y mi pregunta va en relación al capítulo 4 de reactualizar el ecumenismo, que es un tema bien importante en realidad para nosotros, porque como red teológica de estudiantes, igual nos han tildado de este tema del ecumenismo y todo. Habemos muchas denominaciones. El tema igual es como provoca rechazo a veces, el tema del ecumenismo. Pero al principio hablaban de esta verdad, que siempre es cuestionada, o no mirar una verdad como tan estática, sino esta aletheia de una constante revelación. Pero la realidad, como cristianos, es otra. Entonces mi pregunta es, ¿puede ser más que solo un discurso el hablar de ecumenismo, sabiendo que como cristianos creemos tener el monopolio de esta verdad divina y salvífica, siendo que entre el mismo pueblo evangélico hay diversas posturas y es difícil dialogar y llegar a acuerdos? Y si puede ser más que un discurso, ¿desde dónde se comienza? Sí. Es que vos ya diste, digamos, la pregunta y la respuesta, porque ahí en ese punto que vos mencionás sobre este tema de afianzarla. A ver, podemos decir y seguir diciendo como cristianos que la verdad es Jesucristo. La cuestión es cómo planteamos esa verdad. A ver, esto implica, sí, nuevamente, algo que no es fácil contestar porque es algo muy profundo que hay que cuestionar. O sea, ¿qué significa hablar de la verdad de Jesucristo? Justamente la imposibilidad, o sea, mi crítica inclusive a lo ecuménico en el libro, inclusive ya eso, digamos, lo asume, digamos, esa discusión lo asume, en el sentido de que a veces el problema dentro de espacios ecuménicos es que hablamos de ecumenismo, pero al final tenemos muchas cuestiones de poder y al final un discurso se quiere posicionar sobre otro. Pero claro, como vos decís, si vamos al campo eclesial y evangélico mucho más extenso, hay un rechazo ya de lo ecuménico por toda una cantidad de prejuicios históricos, ¿no? Que eso viene en América Latina de los 60 a los 70, vincular el ecumenismo con el marxismo, el socialismo, con el liberalismo teológico, con el relativismo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de elementos que merecen una discusión en profundidad muy importante. Pero justamente, digamos, el desafío es ese, cómo deconstruir junto con el diálogo esos elementos más fundamentales. Y acá, por ejemplo, en el otro capítulo del libro, yo planteo algo con respecto al diálogo interreligioso, pero que yo también creo que se tendría que dar en el espacio ecuménico, y es decir, que a veces los diálogos ecuménicos, denominacionales, etcétera, etcétera, son diálogos muy superficiales, ¿no? En el sentido, bueno, hagamos lo que podemos hacer, pero no nos metamos en aquellos temas que nos van a traer tensión. Yo entiendo que para abrir un espacio de diálogo está bueno, pero cuando hablamos de ecumenismo, no hablamos de la eficiencia del ecumenismo va en cuánta gente está metida y demás o no, en cuántos grupos están representados o no. Si el ecumenismo tiene que ver con un elemento teológico, que yo ahí hago una relectura de Tillich, ¿no? Del principio protestante, es decir, la concepción de lo divino como un constante replanteo y una posibilidad de cuestionamiento que es elemental a nuestra base. Entonces, cuando hablamos de ecumenismo, cuando nos sentamos a hablar, justamente tenemos que adentrarnos con todas las tensiones, con todo el tiempo que eso conlleve hacia cuestiones más fundamentales. Lo que vos acabás de mencionar es eso. O sea, ¿no tendremos que discutir un poquito esta arrogancia que tenemos como cristianos de creer que tenemos la verdad? ¿No? Y si creemos, bueno, digamos que Jesucristo es la verdad, bien, digamos que alguno de los que estamos acá puede decir qué significa realmente vivir en Jesucristo, quién es Jesucristo y demás. O sea, es una pregunta teológica básica que nos tenemos que hacer, que eso ni siquiera un conservador o un fundamentalista te lo puede negar, supuestamente, ¿no? O sea, lo estoy diciendo obviamente irónico con ese tema, pero justamente, o sea, es un elemento base de nuestra fe.
nadie puede sujetarse a Dios, nadie puede objetivar a Dios, nadie puede determinar quién es. ¿Por qué no nos sentamos a hablar de eso? Y si nos sentamos a hablar de eso, realmente nos vamos a dar cuenta que nuevamente hay cuestiones fundamentales de nuestra fe que pueden servirnos para el diálogo, pero de la otra cara de la moneda nos vamos a dar cuenta que hay cuestiones de nuestra fe que no estamos respetando, inclusive desde los sectores y de los discursos más tradicionales que puede llegar a haber del evangélico, ¿no? Entonces ahí tenemos como vos planteabas, un desafío muy grande, y yo creo que es real. Nuevamente, empezar desde abajo y tranquilo y construyendo este tipo de espacios, o sea, no hay otra manera. Hay cosas tan instaladas en nuestras iglesias, tan instaladas en nuestras convicciones cristianas, que no va a ser fácil. Y no vamos a poder hacer un cambio tirando piedras y criticando al otro y demás. No hay otra que ser humildes, ser humildes y estar en un trabajo bien de base y estar en una cuestión de empezar procesos. Pero si no empezamos esos procesos, vamos a seguir lidiando con esto siempre, ¿no? O al menos no vamos a lograr procesos de cambio a mediano y largo plazo. Por eso espacios como este son muy necesarios. O sea, y no lo tomen solamente acá, y esto me atrevo a decirlo así, no lo tomen como una cuestión de que acá se está haciendo algo solamente entre estudiantes de teología y demás. Acá ustedes están proponiendo una manera de repensar la teología, algo que está desafiando también a los seminarios y por ende la manera de comprender la iglesia. Por eso me imagino que ustedes también han recibido estos cuestionamientos de lo ecuménico, justamente porque hay muchas cosas que se despiertan con este tipo de prácticas, o este tipo de temas, o este tipo de institucionalidades, ¿no? Entonces, ni se enojen contra eso, ni tampoco empiecen a dejarlo afuera, sino la cuestión de la resistencia desde abajo para utilizar eso para poder construir cambios, al menos a mediano plazo, ¿no? Sí. Es muy importante el tema de la humildad, como dices tú, de liberarnos un poquito de este poder que provoca el querer tener la razón. Exacto. Yo creo que por ahí podríamos partir nosotros mismos para lograr el ecumenismo. Y en ese sentido construyamos prácticas alternativas de diálogo, pero donde eso se plasme, como vos decías, o sea, que eso se plasme realmente. O sea, que no se quede en discurso. Está re lindo hablar de descolonización, de deconstrucción y bla, 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 pero al final sí, cada uno después se cree su cuento y se cree... O sea, hagamos ejercicio en serio, ¿no es cierto? Hagamos ejercicio en serio, hagamos espacios realmente plurales. O sea, y esta cuestión de humildad conlleva cambios, y no quiero entrar en coaching ontológico barato, pero empieza por cambios de uno realmente. O sea, yo como un teólogo y un creyente que tengo mis posiciones críticas, sí, tengo dolor de estómago al escuchar algunas cuestiones, pero ¿cuál va a ser mi actitud? Voy a ponerme en arrogante y en criticar así. A veces lo hago y reconozco que lo hago porque listo, a veces me enojo, hay cosas que no soporto, o hay cosas que para mí son innegociables, como las que planteaba recién, ¿no? O sea, yo no voy a plantear un discurso, vénganme con la escucha del otro, lo que quieran, pero un discurso que legitima el machismo, que legitima el patriarcado, que legitima la violencia, que legitima el odio, no lo voy a aceptar, ¿tá? Y voy a hacer lo más irónico para que te des cuenta que no estoy de acuerdo. Pero en el resto de las cuestiones hay más de lo que podemos negociar. Entonces, hagamos ejercicios en serio de encuentro, de diálogo, de escucharnos, de hacer ejercicios colectivos realmente. Y yo creo que es posible, o sea, y es posible, y por ejemplo, por eso, y con esto termino, la teoría de la descolonización, por eso también a mí me llama la atención, no es una teoría que se queda en las academias. Sí, hay muchas teorías de la descolonización y poscolonialidad que se quedan en discusiones académicas y cosas, pero hay muchos grupos dentro de universidades, dentro de centros de estudio y especialmente dentro de militancia política, grupos de feminismo, que han podido tomar de la teoría de colonial y hacer una práctica sociopolítica concreta. Por eso a mí también me ha traído la teoría de la descolonización y poscolonialidad, porque hay prácticas concretas que se han podido hacer y eso me parece que es un incentivo para decir, bueno, la crítica la podemos hacer una práctica concreta en nuestra vida cotidiana, en nuestras iglesias y en nuestros espacios, y verlos como procesos también de cambio, ¿no? Muchas gracias. Nicolás, reitero nuestro agradecimiento. El espacio ha sido fecundo, nos interpela, nos desafía a seguir trabajando y no quisiéramos finalizar sin no darte un pequeño presente de parte de la Red Teológica de Estudiantes.
Ah, como que si me conocieran. Ah, muchísimas gracias, muchas gracias, chicos. Uy, lo voy a disfrutar prontamente, imagino. Así que muchas gracias. Y esperamos seguir contando con tu Sí, apoyo. por favor. En el congreso que se viene en el mes de octubre, nuestro primer congreso de estudiantes de Teología Evangélico Protestante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Me encantó, me encanta. Podría estar mucho tiempo más y en serio hablando y dialogando con ustedes. Y sigan adelante porque es hermoso esto que están haciendo. Así que sí.